Facu Díaz, molt conegut per copresentar No te metas en política, i un Facu Díaz que és d'origen uruguaià, però que també té passat a Catalunya. Tu, com a persona que ha viscut a Catalunya, que ara està aquí a Madrid, com vius tot aquest tema? Ens podries dir breument quina és la teva visió o com ho vius des d'aquí? Bueno, s'està vivint una situació molt greu a Catalunya, però fa goig veure tanta gent a Madrid donant suport a una cosa tan lògica i tan normal i democràtica com és votar. Jo entenc que aquest referèndum sembla no tenir potser totes les garanties, però s'ha de fer un esforç perquè el dia 1 d'octubre sigui una mobilització que deixi clar que la gent vol votar, que els catalans volem decidir, i jo, que per exemple vull decidir i vull votar no perquè la independència no és la meva opció política, ara mateix estic en una posició que no sé què fer, no sé si puc anar a votar, no sé si servirà d'alguna cosa anar a votar el diumenge, i això és un problema que s'ha de solucionar en política i no amb disbarats judicials com els que hem vist aquest matí. Has dit que molt content per veure tanta gent aquí. T'ho esperaves que s'apropés una quantitat bastant considerable de gent esta tarda? Doncs jo sóc un habitual de les manifestacions aquí a Madrid i concretament aquí a la Puerta del Sol, i estava comentant abans amb una companya que feia temps que no veiem tanta gent aquí. És veritat que ha baixat molt el nivell de les mobilitzacions, ja no hi ha tanta gent, però d'avui la veritat és que fa alegria veure com tanta gent ha sortit amb l'amenaça, com sempre, del feixisme que ha vingut a intentar rebentar aquesta concentració, que hi ha gent valenta a Madrid que encara surt a defensar els drets més bàsics que tenim. Estamos ahora con Antonio Maestre, periodista reconocido, trabaja en La Marea, también en los programas La Sexta Noche o Al Rojo Vivo. Y bueno, como periodista, en primer lugar te quería preguntar sobre esta guerra mediática, ¿no?, que se está viviendo entre medios de comunicación catalanes, medios de comunicación españoles. ¿Cuál es tu visión acerca de lo que estamos viviendo? Que no debería haber ninguna guerra mediática, y lo que tendrían que hacer es intentar todos, y esto todos tenemos parte de culpa, informar de la manera más adecuada, sin entrar dejando que la opinión se monte sobre la información, ¿no? Porque al fin y al cabo es un problema que todos vemos, ¿no? Y es una cuestión que tiene que ver mucho con las dependencias económicas que todos los medios tienen, y que influye mucho el gobierno de cada lugar, ¿no? Tanto aquí en Madrid el gobierno central y las administraciones locales, y allí en Cataluña lo mismo, la Generalitat y las administraciones locales. ¿Te esperabas que el gobierno reaccionara de la forma en que lo ha hecho estos últimos días, con detenciones, quitando carteles, deteniendo tanto a políticos como ciudadanos? ¿Te lo esperabas o te ha sorprendido? No, me ha sorprendido en absoluto. Yo creo que todo el mundo se lo esperaba, y de hecho es una situación que buscaban en ambas partes, porque tanto los independentistas sabían que el 1 de octubre no era una posibilidad real para declarar la independencia, sabían que no era real, y por lo tanto lo que buscaban con el 1 de octubre era, si bien el gobierno por inacción, que no iba a ocurrir, lo dejaba, pues un referéndum de autodeterminación que no iba a producirse, y si pasa como está pasando ahora mismo, que el gobierno actúa contra ello y lo impide, pues tener la excusa para, bueno, victimizarse en cierto modo, con razón o sin razón, pero victimizarse, para tener la excusa para declarar en el futuro, con unas elecciones anticipadas, una DUI, una declaración unilateral de independencia. Es un choque que ambos buscaban y que han encontrado, pero que era muy previsible que se produjera. Y ya para terminar, ¿cómo crees que se resolverá el asunto? Creo que no bien, porque lamentablemente los responsables públicos no están a la altura de un desafío como este, de un conflicto como este, y creo previsiblemente que lo que se decidirá con unas elecciones anticipadas, en las que habrá un bloque que vaya a las elecciones con una DUI como en su ideario, ¿no? Se presentan esas elecciones con una DUI, y que creo que, tal y como está la situación tan polarizada, tendrá un amplio respaldo. Como ocurre al final no sabremos, pero es lo previsible. No creo que el 1 de octubre haya un referéndum de garantías, ni que se pueda declarar como tal, ¿no?
y creo que unas elecciones anticipadas es lo más previsible. Seguim preguntant y ahora estem en un grupo de estudiants. Muy buenas. Hola, muy buenas. En primer lugar, ¿de dónde sois? Yo soy de San Sebastián, del País Vasco. Yo de Córdoba, de Andalucía y de Málaga. Y bueno, siendo de cada uno de una parte de España, ¿por qué estáis hoy, esta tarde, aquí? Yo creo que principalmente estamos aquí porque creemos que todo pueblo tiene derecho a autodeterminarse y a autodefinirse como nación, ¿no? Es la principal razón por la que estamos aquí. Sobre todo como muestra de apoyo al derecho a decidir. Y también apoyando respecto a la represión que está recibiendo el pueblo catalán por parte del gobierno del Partido Popular. Imagino que a lo largo de estos años habéis estado siguiendo cómo ha sido el proceso. Me habéis comentado antes que sois estudiantes de políticas. Imagino que tendréis una opinión bastante bien formada. ¿Cómo lo habéis visto y un poco cómo creéis que se va a resolver el asunto? Pues yo tengo una visión encontrada un poco del problema catalán, de la situación catalana. Por un lado, como ya te he dicho, sí que por supuesto que apoyo y siempre apoyaré el derecho a decidir de cualquier pueblo, pero sí que es verdad que a partir de esta construcción de un nuevo Estado catalán se van a crear unas nuevas instituciones que desde un punto de vista marxista son burguesas y que por tanto no concuerdan con mi ideología, y por eso tengo una posición encontrada. Yo también tengo que decir que creo que nos ha pillado muy jóvenes esto, y que yo, por ejemplo, del inicio de este conflicto yo no me acuerdo del auge del nacionalismo catalán. Yo no te puedo dar una perspectiva comparada, pero a nivel más politológico, como estudiante de ciencias políticas, me parece muy interesante la creación del Estado desde cero, en el caso de que esto saliera adelante a nivel de configuración de instituciones y demás, y muy interesante y sobre todo una oportunidad muy grande. Yo más de lo mismo, también por aportar algo nuevo. Sí que es verdad que también como estudiantes de periodismo vemos increíblemente desconcertante la perspectiva mediática sobre este asunto, tanta controversia, tantas opiniones tan diferentes y tanta manipulación mediática por parte de tantos medios. Me parece increíble y algo que yo pensaba que en un Estado democrático nunca se podría dar. Nos ha sacado un poco el tema de la guerra mediática. La verdad es que en estos últimos días, aparte de ello, también se está viviendo, no una guerra, pero sí desde el gobierno se están tomando unas medidas un poco cuestionables, si no, ¿cómo lo veis? Yo creo que es la maquinaria estatal que se activa cuando algo que no les interesa empieza a suceder, ¿no? Cuando eso se empieza a materializar y ven que ya no es simple parafernalia, así que algo que va en serio, activan toda su maquinaria, que es todos los procesos judiciales, la policía, también los medios de comunicación, que muchas veces sirven como altavoz del gobierno central, y en una campaña, como pocas veces hemos visto, en contra del movimiento catalán. Y por meterle un poco de caña a Rajoy, a nivel de estrategia política me parece muy poco inteligente, porque muestra una debilidad por parte del gobierno increíble. Sí, es sobre todo eso, sobre todo ampararse en la necesidad de solidificar la democracia cuando estás haciendo algo en contra de la democracia, que es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a decidir, el derecho a autodeterminarse, etcétera. Es como un poco contradictorio, ¿no?, por parte del gobierno. Bueno, pues lo dejamos aquí y muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.